Bienvenidos a la ponencia Investigación en sarcoma de Ewing, enmarcada dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos sobre las últimas novedades en sarcoma de Ewing. Contamos para ello con el doctor Francisco Javier Alonso de la Rosa, investigador científico en el Instituto de Salud Carlos III y desarrolla su actividad en la investigación del cáncer infantil. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Pues doctor, le permito para que nos muestre la presentación. Adelante. Pues muchas gracias a GEPAC por esta invitación. Para mí es un placer compartir con vosotros estos momentos que no son fáciles para ninguno. Y la verdad es que os agradezco el haber tomado la iniciativa de seguir realizando el congreso, porque es un aspecto muy importante para los pacientes con cáncer. Así que para mí es un placer realmente participar en este congreso y os agradezco enormemente vuestra invitación, ¿no? Os voy a hablar hoy en esta ponencia de la investigación en sarcoma de Ewing. Básicamente voy a dividir la ponencia en estas 5 bloques. Os voy a comentar brevemente lo que es el sarcoma de Ewing. Seguiré con la identificación de fármacos dirigidos contra esta enfermedad. Continuaré con la descripción de otras posibles alternativas y me gustaría ir terminando haciendo hincapié en lo importante que es la investigación en este tumor y en todos en particular, para finalizar con unas breves conclusiones. Pues bien, para empezar con la ponencia, unas breves pinceladas sobre lo que es el sarcoma de Ewing. Bueno, el sarcoma de Ewing digamos que se le puso nombre en el año 1921 gracias a un eminente patólogo de principios del siglo pasado, en que en una pequeña publicación aunó, digamos, a la descripción de estos tumores en un grupo pequeño de estos tumores, ¿no? Describiendo ya desde el momento que eran tumores de células redondas y pequeñas y que era un tumor que se caracterizaba por aparecer en los huesos largos y tubulares, produciendo fracturas en la mayoría de los casos y que respondía muy bien a la radioterapia, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Digamos que este fue el descubrimiento o el primer paso para englobar dentro de una misma entidad esta serie de tumores hasta el momento desconocidos. El doctor Ewing describía en esta publicación al sarcoma de Ewing como un endothelioma de hueso. Como luego veremos, realmente aún todavía hoy desconocemos cuál es su origen, ¿no? Pero como digo, el doctor Ewing fue el que dio el nombre a este tumor y así se sigue utilizando hasta ahora. Es un tipo de tumor muy frecuente, es una enfermedad huérfana o rara. Hay unos 23, se diagnostican entre 20 y 30 casos al año en España y afecta casi exclusivamente a niños y adolescentes. Como decía anteriormente, se localiza fundamentalmente en los huesos largos y tubulares y en la pelvis y está formado por células indiferenciadas de origen desconocido. Durante la primera mitad del siglo XX, el tratamiento de elección, o el tratamiento que había en aquellos tiempos, consistía en cirugía y radioterapia, ¿no? Rápidamente se vio que era un tumor muy radiosensible, que respondía muy bien a la radioterapia, pero estos abordajes terapéuticos eran incapaces de incrementar la supervivencia por encima de un 20%, ¿no? En gran parte debido a que teníamos escasos conocimientos a nivel molecular del tumor, como con el resto de los cánceres, ¿no? Ya que durante estos años desconocíamos en gran medida cuáles eran las alteraciones genéticas y otro tipo de alteraciones que luego se veían en los años posteriores. Con la incorporación de la quimioterapia en la segunda mitad del siglo pasado, el cambio fue radical. Ya se había visto en los primeros tratamientos que a veces la cirugía no solo no era suficiente, sino que se podían encontrar recidivas o recaídas en sitios distantes a la cirugía, indicando que probablemente el tumor ya era un tumor, digamos, sistémico ya en el momento del diagnóstico. De ahí que la quimioterapia fuera un gran avance y
rápidamente se alcanzaron una mejoría significativa en la supervivencia, ¿no? Esto fue unido también a que hubo un incremento progresivo de los conocimientos que teníamos del tumor a nivel molecular, también como en el resto de los cánceres durante este tiempo, ¿no? En la actualidad, el tratamiento de sarcoma de Ewing está formado, se compone, digamos, de una fase primera de quimioterapia de inducción, seguida de cirugía y radioterapia para la eliminación del tumor localizado y una tercera fase de quimioterapia de consolidación. Como se puede ver en esta diapositiva, pues el número de fármacos que se utiliza es muy elevado, son tratamientos realmente agresivos que pueden incluir en algunos momentos hasta el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Pues a pesar de estos tratamientos, la supervivencia global en sarcoma de Ewing raramente supera el 65-70% de los casos y como se puede ver en esta diapositiva, a pesar de que ha habido hubo un incremento significativo de supervivencia y mantenido a finales del siglo pasado, en la actualidad podemos decir que estamos claramente estancados, ¿no? Como también ocurre en otros tipos de tumores infantiles en general. Y, por supuesto, sigue habiendo diferencias muy importantes entre la supervivencia que vemos en los tumores localizados y en los tumores multicéntricos o con metástasis a distancias. Es, por tanto, evidente que es necesario seguir investigando en la identificación de nuevas herramientas terapéuticas que nos ayuden a incrementar la supervivencia en estos pacientes. Y es aquí donde me gustaría introducir la identificación de fármacos dirigidos. Y para ello quiero, en primer lugar, resaltar este hallazgo, que es, digamos, clave en la historia de la investigación del sarcoma de Ewing y luego, como veremos, en la identificación de nuevas terapias, ¿no? Entre los años 1983 y 1992 ocurre un descubrimiento muy importante, fíjense ustedes que es casi 70 años después del primer trabajo de J.S. Ewing, en el que se identifica la presencia de una translocación cromosómica entre los cromosomas 11 y 22. Las translocaciones cromosómicas son alteraciones en las que se fusionan dos cromosomas y son muy frecuentes en determinados tipos de cáncer, ¿no? En este caso en concreto se observó que esta translocación que fusionaba los cromosomas 11 y 22 estaba presente en todos los sarcomas de Ewing. Esto fue realmente especialmente relevante. En esta diapositiva, en esta imagen en colores, se puede ver cómo cada cromosoma está, digamos, pintado de un color y podemos ver cómo en el cromosoma 11, la pareja de cromosomas 11, hay un cromosoma que tiene un fragmento del cromosoma 22. Esto es indicativo de que ha habido una translocación. Este fue, como digo, un evento clave e importantísimo, como veremos a continuación en la investigación en sarcoma de Ewing, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta translocación? Esta translocación que fusiona los cromosomas, vuelvo a insistir en este aspecto, lo que hace en realidad es fusionar dos genes. El gen EWS, que está presente en el cromosoma 22, y el gen FLI1, que está presente en el cromosoma 11. Pues bien, durante la translocación, lo que se produce es un corte en cada uno de estos genes y la fusión por la zona de corte. De esta manera, lo que se produce es una proteína, un gen, que dará lugar a una proteína que está formada por una región del gen EWS y por una región del gen FLI1. Este gen, que llamamos gen quimérico porque tiene dos regiones de dos genes diferentes, solo ocurre en las células de sarcoma de Ewing y, por tanto, no está presente en las células normales. Y es una marca identificativa a nivel molecular del sarcoma de Ewing. Esta nueva proteína, este nuevo gen quimérico formado por EWS y FLI1, tiene una característica fundamental y es que es capaz de unirse al ADN, que, como saben ustedes, es la secuencia que codifica para los genes de un ser vivo, ¿no? Por tanto, el gen quimérico EWS-FLI1 es un factor de transcripción. Nosotros llamamos factores de transcripción a esas proteínas que son capaces de regular la expresión de otros genes. EWS-FLI1 lo que hace es unirse al DNA y alterar la expresión de genes en las células de sarcoma de Ewing, provocando la proliferación y los efectos metastásicos.
Pues bien, como decía, estas alteraciones están presentes en el 100% de los casos del sarcoma de Ewing. Luego, posteriormente, además de la translocación entre los cromosomas 11 y 22, se vieron otro tipo de translocaciones que eran funcionalmente equivalentes, pero esta es la alteración que está presente en todos los tumores. Y esto hizo pensar que era uno de los eventos, si no digamos, el evento fundamental para el desarrollo del tumor. Hay otras alteraciones más o menos frecuentes en sarcoma de Ewing, como es la ganancias en el cromosoma 8, trisomías en el cromosoma 8 del 12, otras ganancias y pérdidas en otros cromosomas, y también hay casos que tienen determinadas alteraciones en algunos genes que, como veremos, luego pueden tener algún tipo de factor pronóstico. Como decía, la identificación de esta translocación y, por tanto, del nuevo gen y proteína que daba lugar a EWDSFRI1, pues ha sido objeto de una investigación muy relevante durante todos estos tiempos, con la intención de conocer cuál era el significado y la función de esta proteína, de este gen de fusión, ¿no? Como decía, a principios de los años, en la década de los 90, se identifica esta gen de fusión. Después se demuestra que actúa como un factor de transcripción, como comentaba antes, lo que hace es regular la expresión de otros genes. Se utilizan diferentes sistemas en células no Ewing, a los que llamamos sistemas heterólogos, que utilizamos también en investigación para identificar los genes que eran regulados por por la proteína quimérica EWS-FRI1. Posteriormente, se empiezan a utilizar ya sistemas modelo utilizando las propias células de sarcoma de Ewing para identificación de genes Diana. Otros sistemas modelo también incluso en células madre mesenquimales por el posible, digamos, origen mesenquimal de célula madre mesenquimal que podrían tener estos tumores. Y en los últimos años se ha centrado la investigación en la forma en que EWS-FRI1 regula otros aspectos importantes de la regulación génica, que son lo que denominamos mecanismos epigenéticos y que no vamos a entrar en detalle en esta ponencia, en esta charla. Creo que esta diapositiva refleja a la perfección la importancia del gen EWS-FRI1 en sarcoma de Ewing. Aquí lo que están viendo ustedes es un modelo animal en el que tenemos unas células de sarcoma de Ewing en las que la expresión de EWS-FRI1 es elevada y unas células de sarcoma de Ewing en las que la expresión de EWS-FRI1 es baja porque se han manipulado genéticamente. Creo que no hace falta explicar mucho cómo se ve claramente que la ausencia de EWS-FRI1 condiciona claramente el desarrollo del tumor. A la vista de esto, es evidente que fármacos que vayan dirigidos contra la actividad de EWS-FRI1 pueden ser eficaces en el tratamiento de sarcoma de Ewing. Y esta es una parte de la investigación que se ha llevado por otros grupos que es bastante relevante en este campo. Por ejemplo, uno de los fármacos que se vio que podía actuar como una terapia anti-EWS-FRI1 es un compuesto conocido con el nombre de nitramicina, que es en realidad un antibiótico. Este compuesto se descubrió por el grupo del doctor Lee Hellman, en el que analizaron hasta 50.000 compuestos diferentes derivados de productos naturales y extractos, y utilizando diferentes técnicas de cribado, llegaron a determinar que la nitramicina era el compuesto que más afectaba a la actividad de EWS-FRI1. Y posteriormente, en estudios preclínicos en modelos animales, observaron, yo creo que se ve clarísimamente, cómo aquellos animales tratados con nitramicina, con este fármaco, el crecimiento tumoral era o no había o estaba claramente ralentizado con respecto a los animales sin tratar, ¿no? Todo esto, por supuesto, invitó a hacer una serie de estudios adicionales, ¿no? Como decía, estos estudios ya en ensayos clínicos se realizaron en fase 1-2, donde no se observaba respuesta terapéutica, probablemente porque no se llegó a conseguir la dosis adecuada para inhibir eficazmente EW2-FRI1, ¿no? Y esto fue debido a que se observó una alta toxicidad hepática que impidió precisamente alcanzar estos niveles en sangre que podrían haber sido necesarios para la inhibición de EW2-FRI1.
En este sentido, la investigación en estos momentos, en este fármaco, está centrada en disminuir la toxicidad y encontrar análogos menos tóxicos y que sean igualmente eficaces en cuanto a su capacidad de antagonizar la función de EWS-FRI1 y también identificar los genes que producen la toxicidad en hígado en respuesta a mitomicina como una herramienta para mitigar esos efectos adversos y, por tanto, se pueden utilizar dosis adecuadas para poder inhibir la función de EWS-FRI1. No deja de ser curioso que veintitantos años antes de este trabajo del grupo de Lee Hellman se publicara este artículo en una revista específica de cáncer en el que se describe el tratamiento de 5 pacientes con sarcoma metastásico progresivo tratados con mitomicina. Y ese trabajo observan, hay 2 pacientes que tienen una excelente respuesta al tratamiento, incluso uno de ellos con no evidencia de cáncer 7 años después del tratamiento con mitomicina. Es curioso cómo la ciencia, después de una observación puntual, permanece en silencio y luego es capaz de rescatar esa información y ponerla sobre la mesa como posible tratamiento, ¿no? Otro de los fármacos dirigidos anti-EWS-FRI1, no específicamente dirigido anti-EWS-FRI1, pero que luego se vio que también afectaba a la actividad funcional de EWS-FRI1, es el fármaco Yondelis. Yondelis, que seguramente les suene a ustedes, es un compuesto que es derivado de un tunicado marino. Es un compuesto desarrollado por la empresa española PharmaMar para el tratamiento del cáncer y que está aprobado en Estados Unidos y no sé si en Europa también para determinados tipos de cáncer, ¿no? Estudios de laboratorio demostraron también que Yondelis es capaz de interferir con la actividad de EWS-FRI1 y hay varios ensayos clínicos terminados y otros en marcha para medir la actividad. En concreto, por ejemplo, en este estudio, realizado ya uno de los primeros estudios que se realizó con Yondelis, en el que se utilizaba este fármaco para tumores sólidos refractarios infantiles en general. En este estudio se reclutaron 3 pacientes con sarcoma de Ewing. En uno de ellos se observó una respuesta significativa tras el tratamiento con el fármaco, con la resolución completa de las metástasis pulmonares y una respuesta que se mantuvo durante 10 meses, ¿no? Desgraciadamente, después de discontinuar el tratamiento, el paciente decayó a los 3 meses, ¿no? Y otro paciente en este mismo estudio también se observó un comportamiento estable después de 2 cursos de tratamiento de quimioterapia, aunque tuvo que resultar que terminar el estudio, ¿no? Por tanto, Yondelis es también una esperanza en este sentido, como una terapia anti-EWS-FRI1 y se ha visto también su posible efecto sinérgico con otros fármacos como el olaparib o terapias anti-IGF-1. En el caso del olaparib, yo creo que esta diapositiva también es clara en este sentido. Como la combinación de Yondelis, en este caso trabectedina, que es otro nombre comercial, con olaparib, la combinación es mucho más eficaz en el tratamiento de un modelo animal que los compuestos por separado, ¿no? Y por aquí sigue siendo, digamos que va llegando la investigación. Otro de los fármacos con actividad anti-EWS-FRI1 que se han descubierto recientemente, en los últimos décadas, es el compuesto denominado IK4279. Esto es un compuesto desarrollado por el grupo de Jeff Tonesky. Es un compuesto muy interesante que se desarrolló en base a un conocimiento más profundo de las necesidades, digamos, moleculares de EWS-FRI1, ¿no? Aquí en este esquemita que se puede ver o se le intenta representar cómo EWS-FRI1 interacciona con otra proteína que se llama helicasa A y que esta interacción es fundamental para el desarrollo del cáncer. Este compuesto lo que hace es interferir esa interacción
impidiendo precisamente la interacción de EWSF1 con el licasa. De esta manera se impide la actividad de EWSF1 y, por tanto, la actividad de sarcoma Ewing. Esta interesante estrategia se ha visto muy eficaz en estudios preclínicos, como se puede observar en la gráfica derecha, en la que la administración en un modelo animal del fármaco produce una inhibición muy significativa del crecimiento del tumor. Este fármaco se ha mostrado también activo en otros ensayos preclínicos en leucemia, determinado cáncer de próstata y neuroblastoma, y hay ahora mismo un ensayo clínico en marcha que tiene prevista finalización a finales, está prevista la financiación ahora, y que estamos expectantes de cuáles son los resultados que se hayan podido conseguir con este fármaco. Como hemos visto, pues existen varios fármacos que bloquean la actividad EW2FI1 y, por tanto, la proliferación de las células de sarcoma de Ewing. Cada uno de estos fármacos está en diferente estado de desarrollo y quedan todavía por determinar algunos aspectos, como definir en más detalle la toxicidad asociada a estas terapias, definir los mecanismos de resistencia a las mismas, así como las características moleculares de los pacientes que pueden beneficiarse de estas terapias. Bien, pero tenemos otras alternativas también para digamos, inactivar la actividad de EW2FI1, no tanto la actividad directa, pero sí las consecuencias de su actividad, ¿no? Podemos imaginarnos un poco, esta es la situación, ¿no? EW2FI1 estaría, digamos, en la cúspide de una pirámide y por debajo de EW2FI1 se encontraría toda una serie de cascadas de eventos moleculares en las que se regula la expresión de determinados genes que interaccionan unos con otros. Incluso mucho más complicado de lo que aquí se puede representar en esta imagen, ¿no? Es precisamente la combinación de estas alteraciones, de estos cambios en los perfiles de expresión de genes, lo que al final desembocan en el desarrollo de sarcoma de Ewing. De esta manera, una de las estrategias para también identificar estrategias terapéuticas en el sarcoma de Ewing es definir cuáles son las rutas que pueden ser más relevantes para el desarrollo del tumor, ¿no? Y esto es en gran medida a lo que nos hemos dedicado en nuestro grupo en los últimos años. El esquema general que nosotros hemos utilizado y otros investigadores es para identificar estas rutas o genes relevantes en el desarrollo de sarcoma de Ewing es un primer paso, que es el establecimiento de modelos celulares para poder estudiar estas alteraciones, la identificación de genes y el establecimiento de modelos celulares del gen de interés para estudiar posteriormente en qué medida ese gen participa en el desarrollo del tumor, combinando estudios de proliferación o diferentes estudios in vitro de células en cultivo y estudios en modelos animales, ¿no? De esta manera nos permite identificar cuáles son los genes que están regulados por EW2FI1 y que pueden ser relevantes para el desarrollo del tumor. Tanto nuestro grupo como otros han contribuido significativamente al conocimiento de estos genes. Tenemos genes regulados positivamente por EW2FI1, es decir, que su expresión está incrementada en las células de sarcoma de Ewing, y grupos de genes regulados negativamente por EW2FI1. Aquí quiero remarcar aquellos genes en los que nuestro grupo ha contribuido más significativamente, como el factor, la colecistoquinina, que es un factor de crecimiento autocrino para las células de sarcoma de Ewing, el gen DAX1, que es un regulador del ciclo celular, o genes regulados negativamente como LOX, que es un inhibidor que actúa como un inhibidor de la proliferación, DKK1, de otra ruta importante, y SPRY1, que vamos a llamar con este nombre raro que tiene
SPROTI1, que es un inhibidor de la ruta FGF, que ahora vamos a detallar en detalle, que voy a desarrollar un poquito más. Bien, esta ruta del FGF, que luego hablaré un poco más en detalle, este proyecto nosotros lo iniciamos gracias a un fondo de la asociación para Ugarte, que es una asociación que recauda fondos para la investigación en cáncer infantil y que desarrollamos entre los años 2013 y 2019. Aunque en concreto, para este proyecto y para lo que es relevante para la ponencia de hoy, el proyecto, digamos, de investigación básica y preclínica se desarrolló entre los años 2013 y 2016. Este proyecto dio lugar a una publicación principal que publicamos en julio de 2016 en una revista relevante en el campo y también dio lugar a una tesis doctoral de la persona que trabajó en este campo, en este proyecto, ¿no? SPROTI1, que es en lo que hemos trabajado durante esos años, es un gen que forma parte de lo que llamamos la ruta del FGF, la ruta del FGF o del factor de crecimiento de fibroblastos. Muy brevemente, porque comprendo que puede ser un poco complejo este tipo de esquemas y es el único que voy a utilizar en este seminario, ¿no? Pero es importante para poder entender la importancia y la relevancia de estos descubrimientos, un poco introducir esta ruta o camino del factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? El factor de crecimiento de fibroblastos, o FGF, es un factor de crecimiento que regula la proliferación celular. Estos factores de crecimiento se unen a unos receptores del FGF, activando señales de proliferación, que son estas cascadas que nosotros, los científicos, pintamos para describir, digamos, los diferentes eventos moleculares que tienen lugar en la célula hasta desencadenar en la proliferación. Esta ruta es una ruta muy relevante en enfermedades humanas, está afectada en muchas de ellas, incluyendo el cáncer, y muchas de las alteraciones en esta ruta pueden ser debidas a mutaciones en el receptor, que está aquí representado con estas dos barritas, el receptor del FGFR, reconocido por el FGF, o por alteraciones en elementos en algunos elementos, alteraciones en la regulación de algunos elementos que son reguladores de esta ruta, como por ejemplo SPROTI1, que es el caso que nos ocupa. Lo interesante de esta ruta es que existen más de 30 fármacos en diferentes fases de desarrollo en la clínica, fundamentalmente debido a la importancia que esta ruta tiene en diferentes enfermedades humanas, ¿no? Por tanto, es un aspecto relevante el haber encontrado un gen, digamos, alterado por EWSF1 que afecta a una ruta en la que existen varios fármacos. Y de hecho, cuando utilizamos diferentes inhibidores de la ruta del FGF en células de sarcoma de Ewing, observamos que estos eran bastante eficaces en la inhibición de la proliferación. En esta fotografía se pueden ver, estos son pocillos de cultivos de células, y aquí lo que medimos es la inhibición del crecimiento. Las células controles que no tienen el fármaco, se puede ver que proliferan, serían estos puntitos negros que se ven en los pocillos, mientras que aquellas que están tratadas con diferentes fármacos que inhiben la actividad del receptor del FGF, pues no se ve proliferación o se ve muy claramente, muy disminuida, ¿no? Esto también lo vimos en modelos animales y se observó una disminución significativa de la proliferación del tumor. En definitiva, lo que descubrimos en este aspecto es una reacción entre EW2FI1 y cómo a través de una regulación negativa de SPROTI1 podía afectar a la actividad de la ruta del FGF. Lo relevante de esta investigación no solo fueron nuestros resultados, sino los resultados que se habían observado por otros grupos, en los que se observó, por ejemplo, que el factor de crecimiento de fibroblastos inducía migración e invasión de las células de sarcoma de Ewing, que el sarcoma de Ewing expresaba niveles elevados del receptor del FGF, que EW2FI1 inhibía la expresión de SPROTI1 y que de esta manera contribuía a mantener la ruta FGF
activa, vimos también que SPROT1 correlacionaba inversamente con la supervivencia global y la presencia de metástasis. Otros grupos observaron que la inactivación mediante manipulación genética del receptor del FGF inhibía la proliferación celular. Nosotros vimos, como acabo de mostrar, que los inhibidores del receptor del FGF reducían la proliferación, y todo esto, en conjunto, nos llevó a valorar la posibilidad de avanzar y realizar un ensayo clínico con algún inhibidor de esta ruta para estudiar realmente si los pacientes con sarcoma de Ewing podían beneficiarse de esta estrategia, dado que existía bastante información al respecto que apoyaba que esta ruta podía ser importante en el desarrollo del sarcoma de Ewing, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos a la tarea, y durante estos 3 últimos 4 años, pues hemos estado buscando un socio farmacéutico para llevar a cabo esta intervención, ¿no? En marzo del año 2017 empezamos a contactar con investigadores clínicos, tanto nacionales como internacionales. Nos comunican que hay algunos intentos de contactar con determinadas farmacéuticas, pero que debido a que estas farmacéuticas sufren procesos de fusión repetidos, es difícil alcanzar un acuerdo, ¿no? Presentamos este trabajo en una reunión del grupo HAIS, del Grupo Español de Investigación en Sarcomas, en donde se decide empezar a contactar con otras farmacéuticas. Se consigue contactar con otras farmacéuticas sin obtener resultados. Se trata también de contactar con otros consorcios internacionales para presentarles el proyecto sin resultados. Seguimos, sin embargo, intentándolo. A principios de 2018 valoramos nuevas farmacéuticas. Se vuelve a contactar con ellas, con resultados, la verdad, un tanto desmoralizantes, ya que no dábamos con la clave para poder, digamos, avanzar en el desarrollo de un ensayo clínico. Seguimos, desde luego, intentándolo, y a mediados de este año pues se identifica, gracias al grupo HAIS, otra nueva posible farmacéutica que pudiera estar interesada en el proyecto. El proyecto también se presenta a una convocatoria de ensayos clínicos del Instituto de Salud Carlos III de Investigación Clínica Independiente, que favorece, digamos, este tipo de investigaciones no totalmente asociadas a la gran farma. Tenemos una buena valoración del proyecto, pero este está un punto por debajo de la nota de corte, y por tanto, aunque estamos en proceso de alegaciones, no es de momento financiado, ¿no? Y en estos momentos pues se ha presentado una propuesta de ensayo clínico a una de las farmacéuticas, y estamos a la espera de resultados. Con esto queremos decir que es mostrar, digamos, las dificultades que muchas veces nos encontramos a la hora de desarrollar, de llevar nuestra investigación, digamos, a la clínica. Pero, por otro lado, también creo que queda constancia de nuestra implicación con el este. Y, desde luego, si esto al final se consigue realizar un ensayo clínico, esto no sería el principio. Y bueno, como decía, que después de contactar a varias farmacéuticas nacionales e internacionales, casi 4 años, bueno, pues estamos pensados de llegar al final del camino, que en realidad no sería el final, sino el comienzo de un ensayo clínico que tardaría todavía otros 4 o 5 años más. De todas maneras, como podemos ver aquí, simplificado, desde que iniciamos estos estudios, han pasado casi 10 años, y tenemos que dar gracias en este sentido porque los fármacos ya estaban en desarrollo, lo cual acelera o permite poderlos utilizar o poderlos plantear para su estudio en ensayos clínicos. Si hubiera habido que desarrollar un fármaco, como otros que hemos visto anteriormente, pues desde luego la trayectoria hubiera sido mucho más larga. Así que esperamos que para el año 2024 tengamos resultados de eficacia de un nuevo tratamiento para el sarcoma de Ewing. Y me gustaría ir ya terminando con la presentación,
Y para recargar la importancia de la investigación en sarcoma de Ewing y en cualquier tipo tumoral, ¿no? Es lo único que va a permitir encontrar nuevos tratamientos es mantener la investigación. Y como probablemente sepan ustedes, pues la investigación la podemos clasificar en investigación básica, translacional y clínica. Cada una de ellas cumple su función. En la investigación básica, como podemos utilizar genes implicados, o sea, estudios en células en cultivo, ¿no? Que nos ayudan a identificar los genes que están implicados en los mecanismos patogénicos. Sobre todo para el descubrimiento de nuevos mecanismos, ¿no? Estos estudios, digamos, estos descubrimientos a nivel básico los tenemos que validar en otros modelos animales, ¿no? Que es la parte de investigación más translacional hasta llegar al ensayo clínico. Pero me gustaría destacar la importancia de todas las fases de la investigación, ¿no? Y sobre todo, probablemente la investigación translacional, ¿no? Aquella investigación que pretende establecer puentes entre la investigación experimental y el médico paciente, ¿no? Esto lo conseguimos, pues, trabajando, participando en grupos cooperativos que nos ayuden a estar en contacto, digamos, desde el laboratorio experimental hasta la cama del paciente, ¿no? Pero no me gustaría terminar sin romper una lanza a favor de la investigación básica como el principio de todo, ¿no? Y aquí os quiero mostrar un ejemplo de la importancia que puede tener la investigación más básica con el desarrollo de nuevos descubrimientos que pueden significar cambios muy significativos en el tratamiento de enfermedades humanas. En esta imagen podéis ver a un investigador, a doctor Francis Mójica. Usted es un investigador, un microbiólogo que trabaja estudiando la flora bacteriana en las salinas de Santa Pola, ¿no? Y descubrió hace ya bastante tiempo pues un mecanismo de defensa de las bacterias que crecían en esas salinas, que denominó CRISPR. No vamos a entrar en detalle en este. Simplemente quería que les empezara, si no les ha sonado ya, este acrónimo, porque es realmente importante y realmente relevante como un investigador que se dedicaba en una pequeña localidad española a estudiar, bueno, pequeña, en Alicante, quiero decir, una capital española, a estudiar este tipo de microorganismos, cómo ha revolucionado el mundo de la medicina. Esta tecnología es una tecnología que es capaz que se está utilizando para modificar genes de manera muy eficiente y que es muy probable que represente un antes y un después en el tratamiento de muchas enfermedades genéticas. Sin embargo, a pesar, por ejemplo, de que Francis Mójica fue, digamos, el descubridor de este mecanismo que tienen las bacterias, el premio Nobel de Química de este año, de 2020, se ha concedido a Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna por precisamente el desarrollo a partir de los descubrimientos de Francis Mójica de estos suyos descubrimientos, ¿no? Simplemente esto para destacar cómo la experimentación, la investigación en un ámbito que a priori no podríamos pensar que pudiera llegar a desarrollar nuevos abordajes para el tratamiento de enfermedades humanas, ahora es una de las áreas más intensas de investigación para precisamente establecer nuevos tratamientos. Bueno, pues para ir terminando en esta presentación, en esta ponencia, ¿no? Hemos visto el desarrollo de terapias dirigidas contra EW1, ¿no? como aspecto fundamental que quería destacar, pero por supuesto hay otros aspectos relacionados con la biología de sarcoma de Ewing que también se han desarrollado, se están desarrollando, pero que por razones de tiempo, evidentemente, no podríamos haber analizado en detalle, ¿no? Simplemente unas pinceladas. Se trabaja también en marcadores pronóstico que tengan que ver y nos puedan facilitar la clasificación del tumor. Por ejemplo,
tanto nuestro grupo como otros han identificado determinadas, digamos, alteraciones genéticas que podrían establecer determinados grupos de riesgo en función de este tipo de alteraciones, o gracias a las técnicas modernas de secuenciación masiva, en la que somos capaces de identificar todas las alteraciones presentes que hay en un tumor, pues también gracias a esta tecnología se ha podido, digamos, caracterizar de manera fina las diferentes alteraciones encontradas en el sarcoma de Ewing, y cómo algunas de estas alteraciones también tenían factor pronóstico, ¿no? Nos falta determinar la forma en la que, digamos, estos conocimientos se pueden ir implementando en los tratamientos y en los ensayos clínicos en marcha, ¿no? Y, por supuesto, otros aspectos que hay que desarrollar, ¿no? Búsqueda de marcadores de respuesta al tratamiento, identificar las mejores combinaciones de fármacos, incluso incluyendo estos nuevos terapias dirigidas contra EU2-FRI1. ¿Cómo podemos disminuir la toxicidad de estos fármacos, teniendo en cuenta que es sobre población pediátrica y que puede tener unos efectos importantes luego a lo largo de la vida? Y, por supuesto, no me gustaría olvidarme del desarrollo de terapias avanzadas como las inmunoterapias, muy en boga en estos momentos, y que, bueno, por razones claras no hemos podido desarrollar en detalle, ¿no? A modo de conclusiones, y ya para terminar, recargar que es fundamental seguir profundizando en las bases moleculares de esta enfermedad, del sarcoma de Ewing y de todos los tipos de cáncer. Este es el único camino para identificar nuevos tratamientos. En el caso concreto del sarcoma de Ewing, realmente conocemos el talón de Aquiles, que es precisamente la proteína quimérica EU2-FRI1, así que tenemos que seguir trabajando para encontrar una estrategia eficaz y segura que pueda, digamos, inactivar la función de esta proteína quimérica EU2-FRI1. Y todo esto, por supuesto, hay que hacerlo en un contexto de colaboración internacional, compartiendo reactivos y conocimientos. Y creo que en este caso, en el caso del estudio, de la investigación en sarcoma de Ewing, somos unos privilegiados porque existe muy buena relación entre los grupos que mantienen investigaciones y se comparten conocimientos y se comparten reactivos de una manera muy efectiva. Y ya para terminar, simplemente pues mostrar destacar, bueno, la gente que ha trabajado, que trabaja en mi grupo, en el caso concreto, destacar el papel de Florencia Cidre por todo lo que estuvo implicada en el desarrollo del proyecto de SPROT1, así como nuestros colaboradores más directos, y en este caso concreto también al doctor Thomas Grunewald de la Universidad de Alemania, con el que hemos mantenido también este trabajo, ¿no? Y destacar de manera muy importante las fuentes de financiación del laboratorio, no solo la financiación institucional del Instituto de Salud Carlos III, sino sobre todo también la financiación de asociaciones de pacientes con las que trabajamos muy estrechamente y que gracias a ellos podemos desarrollar una importante labor de investigación. Destacar la implicación con nuestro grupo de la Asociación Pro Ugarte, de la Sonrisa de Ales, de Candela Riera, de la Asociación Todos Somos Iván, de Asión. Todos ellos son importantes en el desarrollo de nuestro trabajo y les debemos mucho, ¿no? Porque están ahí apoyando la investigación en sarcoma de Ewing. Y también destacar, ¿no?, la participación en grupos cooperativos, absolutamente importantes para llevar a buen puerto todo este tipo de investigaciones. Así que, sin más, pues me gustaría despedirme de ustedes, pues agradeciéndole a GEPAD la invitación a participar en este congreso y esperando que les haya servido de ayuda la ponencia que les acabo de presentar. Muchas gracias a todos ustedes.